me perdonan que intervenga en actitud sedente, sentado. Mi columna vertebral gorgojeada no me permite estar mucho tiempo de pie. Bueno. Buenos días, un cordial saludo para todos. Agradezco a los organizadores de este foro por haberme invitado, darme el honor de estar presente en esta mañana. Voy a tocar el tema del médico y la eutanasia. Una corta introducción. Desde su aparición en el mundo occidental, el médico ha vivido al lado de la muerte. En su más remoto origen, vino de la muerte y regresó a ella. Así lo registra la mitología. El mito, que es una de las formas primitivas del pensamiento, tiene en el trasfondo un sentido y un mensaje. La cultura griega, quizás la más admirable de cuantas han existido en la historia de la humanidad, se alimentó de mitos. Por eso su huella es imborrable y por lo aleccionadora obliga a ser repasada con frecuencia. Transitando esa Grecia mítica, encontramos que el dios de la medicina, Asclepio o Esculapio, en su versión latina, nace de una madre muerta, Coronis o Corónide, quien fuera amante de Apolo. Este, en un arrebato de celos, instó a su hermana Artemisa a que le quitara la vida, no obstante estar gestando un hijo suyo. Mas luego se arrepintió y pidió al multifacético Hermes, el del caduceo que atraía las almas de los muertos, que lo extrajera vivo del vientre materno, ya cadáver. Atendiendo a este mito, podemos aceptar que la primera cesárea de que se tenga noticia fue esta, el nacimiento de Esculapio, y sobre todo la primera cesárea post-mortem. El centauro Quirón, el de las manos prodigiosas, se encargaría de enseñarle el arte médico. Asclepio, que significa incesantemente benévolo, acusado por Aides o Hades, dios de las tinieblas, es decir, del más allá, del inframundo, de sustraer sus súbditos o de impedirles la llegada a sus dominios, recibió la muerte por conducto de Zeus, el implacable, entendiendo que por ser necesario entre los vivos, lo resucitaría más tarde. Según Homero, desde entonces Asclepio redivivo siguió siendo incesantemente benévolo con los hombres cuyo cuerpo padecía algún daño, pero sin ocuparse de los cuerpos acabados por la enfermedad. Por eso, con igual benevolencia,
dejaba morir los cuerpos ya cuasi cadáveres. Como el juez, dice Homero, mata a los hombres poseídos de un alma incurable a fuerza de crímenes. La misión del médico. Como médico, estar a favor de la eutanasia es un asunto grave, paradójico, pues dar la muerte no ha sido nunca su función. Al contrario, el médico siempre ha sido tenido como el más aguerrido luchador contra la muerte, tanto que a muchos se les olvida que ese papel tiene su límite. Empecinarse sistemáticamente a no dejar morir a nadie es una insensatez que va a ofender a Aides y que Zeus podría castigar. La eutanasia, es decir, la muerte provocada por piedad, no es un proceder nuevo, producto de los tiempos desenfrenados que vivimos. Desde 1605 fue propuesta por Sir Francis Bacon, filósofo, político y escritor inglés, quien se atrevió a sugerir que fueran los mismos médicos los encargados de practicarla. Por supuesto que tan audaz recomendación no tuvo buen recibo, dado que en el mundo occidental el ejercicio de la medicina ha estado regido éticamente por el juramento hipocrático, promulgado 5 siglos antes de Cristo, en una de cuyas cláusulas ordena: no daré a nadie, aunque me lo pida, ningún fármaco letal, ni haré semejante sugerencia. Aún así, no han faltado médicos que contraríen este mandato y bajo el dictado de su conciencia obren con criterio humanitario. Un caso representativo del actuar ético médico humanitario frente a la eutanasia fue el que protagonizó Max Schur, médico de confianza de Sigmund Freud, padre del psicoanálisis. Como es sabido, este padeció de un cáncer oral durante 16 años. Los facultativos le practicaron más de 30 cirugías y lo sometieron a radioterapia. Además, tuvo que soportar una prótesis tosca para hablar y comer. A la edad de 83 años, agobiado por la enfermedad y el sufrimiento, solicitó al doctor Schur que le ayudara a morir. Algunos centigramos de morfina intravenosa lo llevaron a un estado de coma del cual no despertó. Menciono otro caso mucho más cercano, el del médico colombiano Juan Marín, pionero de la anestesia técnica entre nosotros. La fotografía de la izquierda, yo lo conocí así en San Juan de Dios, lo recuerdo tal como aparece esta foto. Quien ya octogenario y retirado de la profesión, declaró a la prensa que durante el ejercicio de la profesión había practicado repetidas veces la eutanasia. No dudo de que, al igual que él, muchos otros médicos han actuado así, en silencio, al impulso de un sentido humanitario. Proceder de esa manera no es fácil. Se requiere compenetración con el dolor ajeno y claridad en la concepción de los principios éticos. En 1880,
dos famosos clínicos franceses, Pierre-Honoré Bérard y Adolphe Michel Gubler, pusieron en circulación una frase que hizo carrera y que todavía mantiene vigencia. La misión del médico es curar a veces, aliviar con frecuencia y consolar siempre. Estas palabras encierran de manera afortunada el verdadero papel de los discípulos de Hipócrates, que en resumidas cuentas no es otro que el de ayudar a vivir. Sin embargo, hoy corren vientos a favor de una función médica más: ayudar a morir de vez en cuando. En 1997, ya varias veces ha hecho mención a esto, a propósito de la sentencia de la Corte Constitucional que dio en Colombia vía libre a la eutanasia condicionada, Ascofame adelantó una encuesta entre 1.264 docentes de las facultades de medicina. El 49% fue partidario de ella, estando dispuestos a ser agentes activos del proceso eutanásico el 35.6%. Si hoy, 25 años después, se adelantara otra encuesta entre el cuerpo médico, es muy probable que el número de partidarios de la eutanasia se viera incrementado. Es difícil aceptar, sobre todo por quienes comulgan con principios sustentados en la fe católica, que un médico pueda prestarse para poner fin a una vida humana cuando esta determinación, se dice, queda solo al arbitrio de Dios. No es frecuente que se den las circunstancias para que la conciencia del médico acceda al ruego de su paciente, pero lo cierto es que pueden presentarse. Ya vimos la estadística que presentó el doctor Luque, que en realidad no son muchos los casos. Cuando la medicina ha perdido todo protagonismo, es decir, cuando ya no puede ofrecer nada para curar o aliviar y el consuelo no mitiga la angustia existencial del paciente, queda para el médico la posibilidad de abrir las puertas a una muerte contenida. Dado que en la iatroeutanasia, esta palabra la propongo como es un neologismo para hacer referencia exclusiva a la eutanasia practicada por médicos, que es la que está legalizada, porque la eutanasia practicada por personas no médicas sigue penalizada. Entonces he propuesto este término para diferenciar una del otro, sabiendo que pues, el término iatros, iotikos en griego es médico, el prefijo eu es buena, el sustantivo tánatos es muerte. Entonces, esa palabra la he propuesto, espero que sea acogida. Decía que, dado que en la iatroeutanasia está en juego la existencia de un ser humano, su análisis suscita ardorosa controversia, existiendo partidarios y adversarios en ambas orillas. Ocurre como con el aborto provocado. Su discusión genera mucho calor, pero irradia muy poca luz. Lo cierto es que la ética actual, la bioética, permite ventilar el asunto sin temor ni timidez, escuchando con respeto las distintas opiniones. Desde el punto de vista pragmático, la eutanasia es algo de poca monta,
si se analiza con criterio frío, numérico, cuantitativo. Yo diría que es un hecho insólito, ocasional. Pero si se contempla con criterio humano, viene a ser un asunto de hondo calado que concita a la meditación. Pongo un ejemplo. Chantal Sevire, maestra francesa, pensionada, padecía desde el 2002 de un estesioneuroblastoma, forma rara y dolorosa de cáncer de los senos nasales y paranasales, que deforma el rostro y produce ceguera, y lo más grave, no tiene tratamiento. Ella y sus 3 hijos llegaron al límite de la paciencia. La enferma acudió ante las Cortes y ante el presidente Sarkozy para que se le autorizara la eutanasia o el suicidio asistido, demanda que le fue negada. El caso llegó a oídos de la prensa, que recogió la noticia y le dio la vuelta al mundo por el trasfondo humano que encerraba. El 19 de marzo de 2008, 2 días después de que la Corte negara un recurso de súplica, fue encontrada muerta en su domicilio. La autopsia no logró determinar la causa del deceso, pero se sospecha que un médico caritativo, humanitario, atendió su clamor. La eutanasia ante la ley colombiana, ya lo han mencionado en repetidas ocasiones, voy a hacer mención ligera de estos asuntos. El artículo 326 del Código Penal colombiano reza: homicidio por piedad. El que matare a otro por piedad para poner fin a intensos sufrimientos provenientes de lesión corporal o enfermedad grave o incurable, incurrirá en prisión de 6 meses a 3 años. Se trata del acto eutanásico, sin referirse en particular al agente activo, es decir, si el causante fue un médico o no. Pues bien, un ciudadano demandó dicho artículo por considerarlo violatorio de la Constitución al aplicar una pena irrisoria y porque, según él, constituye una autorización para matar. En mayo de 1997, la Corte Constitucional dictó sentencia con la ponencia del magistrado Carlos Gaviria Díaz. Esa es la sentencia 239 que se ha mencionado. No solo se mantuvo vigente el artículo 326, sino que además se exoneró de culpa a los médicos que practiquen el homicidio piadoso, es decir, la iatroeutanasia, con la voluntad libre del sujeto pasivo y mediando una enfermedad en estado terminal. Como era de esperarse, la sentencia de la Corte suscitó escándalo en todos los ámbitos. Al cuerpo médico lo tomó de sorpresa, pues nunca había solicitado que se le asignara el papel de autor principal en un episodio altamente comprometedor frente a la sociedad que sirve. Esta decisión jurídica dio pábulo para ahondar sobre el verdadero papel del médico como defensor de la vida frente a los preceptos éticos. Ante la ley, en virtud de la mencionada sentencia, quedó amparado siempre y cuando, al practicar la eutanasia, respete los condicionamientos establecidos en ella. Y frente a la bioética médica, mi posición frente a la eutanasia legalizada. Abro comillas, frente al asunto de la eutanasia, yo quisiera ser un perro o un caballo. Estos no tienen muchas ventajas con respecto a las personas
pero hay una que vale la pena. En su caso, la eutanasia no está prohibida por la ley. Los animales tienen derecho a una muerte caritativa. Cuando leí esta reflexión de Milán Kundera en su aleccionador libro La insoportable levedad del ser, vino a mi recuerdo un episodio que dejó honda huella en mi vida. Era yo aún párvulo. En aquel entonces había tranvía en Bogotá. Un perrito con el que jugábamos los niños de la cuadra fue arrollado por uno de estos vehículos. Una de sus ruedas de acero le cercenó parte del hocico y una de sus manos. Los aullidos que salían del orificio ensangrentado que fue su boca eran lastimeros, desgarradores. Los que éramos sus amigos llorábamos desconsolados al ver semejante cuadro. Uno de los vecinos, precisamente el dueño del pobre perro, entró a su casa, sacó un revólver y le disparó un tiro en la cabeza. El animal dejó de llorar y nosotros también. Luego le dimos las gracias a quien había puesto fin a semejante agonía. Asociando mi recuerdo con lo que quiso expresar Milán Kundera, he creído haberle encontrado mayor sentido a la sentencia de la Corte Constitucional. Se dirá que nunca podrá compararse un perricidio o canicidio por piedad con un homicidio por la misma causa, pues los animales no tienen alma, ¿será cierto? Y sus vidas nunca llegan a adquirir el valor que tiene la vida humana. Es posible que sea así, pero si aceptamos que todos somos hechura de la mano del mismo Dios, algún valor metafísico tendrán también aquellos. En lo que nos diferenciamos es que a nosotros se nos hizo a imagen y semejanza del Creador, así lo afirman los libros sagrados, y a los animales inferiores no. La antropología ha demostrado que los hombres, a través de la evolución, fueron perfeccionando su cerebro a tal punto que es, definitivamente, la inteligencia la que nos separa en mucho de los animales. Por eso se nos identifica como el Homo sapiens. Esa inteligencia es el alma, la conciencia, ubicada en algún lugar del cerebro. Allí, en ese grupo de neuronas, es donde el hombre rumia sus intenciones, reflexiona, diferencia el bien del mal, es decir, hace valer su condición de sapiens, alcanza la sabiduría, como preconizaba el filósofo Sócrates. Ese recinto íntimo viene a ser el ethos de los antiguos griegos. Ahí, pienso, es donde reside la autonomía de tanta trascendencia en la sustentación de la ética médica actual. ¿Me perdona un segundo? Viéndolo bien, el proceso autonómico es el mismo proceso ético. Si aceptamos lo que expone el filósofo español José Luis Aranguren en su libro clásico Ética, ello es así, pues para lo que se vive es lo moral y lo que se piensa es lo ético. Independientemente de los conceptos que acerca de la muerte tenga cada individuo, lo inobjetable es que ese proceso es personal e intransferible.
Así como cada quien vive su propia vida, también muere su propia muerte. Sin embargo, esa autopropiedad puede ser ficticia en alto grado para los adeptos de las religiones que han establecido como dogma que la vida le pertenece a Dios, es decir, el vitalismo teologal, y que solo Él puede disponer de ella cuando a bien lo tenga, es decir, el tanatolismo teologal. Tal supuesto ha generado uno de los conflictos que enfrenta la ética actual. Por sustentarse ésta en el principio moral de autonomía, al aceptarse la tesis de la dependencia teologal, ese principio pierde su vigencia, como que la autodeterminación de la persona queda sujeta a coacciones externas, o si se quiere, a coacciones inducidas desde el campo religioso. Ese concepto, el de la existencia como bien o valor prestado por un ser supraterrenal, le dio a la vida toque de sacralización. En tal categoría, la de sagrada, ha sido tenida la vida en los códigos de moral médica, como también en las disposiciones legales que tutelan los derechos del individuo en casi todos los países del mundo. Si existe un bien digno de ser amparado por el Estado, ese es precisamente el de la vida. Por eso, suprimirla, es decir, ocasionar la muerte, ha sido tenido como un acto nefando, sacrílego, penado seriamente por las leyes civiles y canónicas. Existen, sin embargo, circunstancias de excepción o de necesidad, como son los conflictos bélicos entre naciones o los conflictos internos, cuando la sacralidad de la vida es preterida por razones de seguridad y bienestar públicos, vale entender por razones de Estado. La sacralidad de la vida se ha prestado también para crear corrientes vitalistas que soplan en distintos campos, entre ellos el de la medicina. En principio, por convicción, todos los médicos somos vitalistas, como que la defensa de la vida es la razón de nuestro oficio. Pero dentro de esa escuela vitalista existen dos posiciones, la radical y la moderada. Los vitalistas radicales son aquellos que creen que la vida hay que sostenerla a cualquier costo y bajo cualquier circunstancia. Estar vivos es lo que importa, cómo se viva es secundario. Tal posición extremista es la que ha dado cauce al ensañamiento tecnológico, es decir, a la distancia, que se presta para que se ignore el estado de muerte absoluta, es decir, cuando las conexiones interpersonales del paciente ya hayan sufrido daño irreversible. No queda duda de que esos apasionados médicos vitalistas malinterpretan la moral objetiva que rige el actuar profesional. La muerte, bien lo sabemos, es la antítesis de la vida, es su contrario biológico y también axiológico. Siendo así, la ética médica debería ver siempre en la muerte al peor enemigo del enfermo y aceptar moralmente lícita la posición de los médicos vitalistas radicales. Es cierto que a los discípulos de Hipócrates se nos identifica como luchadores contra la muerte, como cruzados por la vida, mas no por eso estamos obligados a considerar siempre la llegada de la que se nos lleva definitivamente como una humillante derrota. Al contrario, hay ocasiones en que debemos mirar con simpatía ese advenimiento,
complacernos porque la muerte haya sido la victoriosa. Pero, ¿cuáles son esas ocasiones? Creo haber encontrado la respuesta en un pasaje del Antiguo Testamento, más exactamente en el Eclesiástico. Allí se lee: «Oh muerte, tu sentencia es dulce al hombre necesitado y falto de fuerzas, al de una edad ya decrépita, y al que está lleno de cuidados, y al que se halla sin esperanza de mejorar, y a quien falta la paciencia». Quienes hemos vivido muy de cerca, íntimamente, la realidad del ejercicio médico, sabemos que existe ese hombre o mujer necesitado del que habla el eclesiástico y que existe implorando impaciente que la muerte llegue, con la misma urgencia con que Santa Teresa la invocaba. Venga ya la dulce muerte, venga el morir muy ligero, que muero porque no muero. Puede argumentarse que en tales circunstancias el médico cuenta hoy con recursos, los llamados cuidados paliativos, que hacen más llevadera esa etapa final. Inclusive, le es lícito utilizar fármacos para mantener en estado de semi-inconsciencia al agonizante mientras llega la hora en que la muerte decide cumplir bien su cometido. De esa manera el médico se coloca al amparo de cualquier suspicacia en relación con su comportamiento ético. Ha ayudado a bien morir sin haber quitado la vida. Lo anterior es cierto, y es lo que ocurre de ordinario. No obstante, hay situaciones que van más allá y que someten a prueba el buen juicio del médico, es decir, su conciencia, su etos. Me refiero a aquellas en que el enfermo, desahuciado por la ciencia médica, lúcido mentalmente, siente pasar los días y los meses en trance de agonía, contagiando de esta a los seres queridos que le rodean, como el caso de la maestra francesa Chantal Seviré, relatado atrás, y como el caso relatado por el doctor Zoilo Cuellar. A su sufrimiento físico se suma el sufrimiento moral de saber que por su culpa, por su estado lamentable, aquellos también sufren emocionalmente, sin establecerse con precisión cuán largo vaya a ser el padecimiento. No es raro escuchar entonces, en tono de súplica piadosa, voces que imploran: ojalá Dios se acuerde de él o de ella, y pasa el tiempo sin que Dios escuche la demanda. En el mundo actual no le está vedado al hombre poner fin a su vida por su propia mano o solicitar que otro lo haga por él. Hablo del suicidio y de la eutanasia activa, repudiados ambos por las costumbres sociales, pero que han venido siendo aceptados poco a poco. Uno y otra, desde los tiempos de Hipócrates, han quedado descalificados por la ética médica. Desde entonces, los médicos hemos ajustado nuestro actuar profesional a lo registrado en el juramento, en razón de lo que señalé atrás, al criterio vitalista que anima la profesión misma y que es su razón de ser. Hago un paréntesis acá para poner de presente lo que está ocurriendo actualmente con la Ley 23 de 1981, el Código de Ética Médica. El Código de Ética Médica se remite al juramento hipocrático.
cuando han sucedido muchas cosas contrarias a lo que dice el juramento hipocrático. Estamos viviendo otra época, de tal manera que los médicos están actuando, por un lado, amparados por la ley, pero otro lado, desamparados por el Código de Ética Médica. Ese principio moral de velar siempre por la vida de los pacientes fue recogido por la escuela hipocrática en su juramento para devolverle a la sociedad la confianza que les había retirado a quienes ejercían el arte de curar. Recuerdo a ustedes, hace 20 siglos en la Grecia clásica, cuando se promulgó el juramento hipocrático, en Grecia la medicina, el ejercicio de la medicina estaba muy desprestigiado, porque era permitido su ejercicio libremente. Cualquiera podía desempeñar el oficio de curador. Siendo así, pues la medicina estaba muy desprestigiada. Incluso los de la escuela hipocrática, los alumnos de Hipócrates, estaban muy desprestigiados. Por eso fue que se les ocurrió inventar un juramento, es decir, comprometerse con la sociedad que iban a respetar la vida de sus pacientes. Así nació el juramento hipocrático. Era necesario hacer un voto público y solemne de respeto por la vida para que todos vieran en el médico al defensor de ese bien preciado. Se trata por eso de una norma de conducta aceptada y reclamada por la sociedad y por lo mismo elevada a la categoría de moral objetiva. Esta es una norma aceptada por la sociedad, por lo tanto es una norma, una moral objetiva. Para actuar éticamente, el médico está obligado a tener en cuenta la moral objetiva, es decir, las normas que dicta la sociedad, sin olvidar que su comportamiento depende también, en grado sumo, del ingrediente que suministra la conciencia, es decir, la moral subjetiva, el ethos, que es la que en definitiva da el sabor ético. Siendo así, tendría licitud ética que en circunstancias muy particulares el médico obrara a contrapelo de la moral objetiva, guiado exclusivamente por lo que le dicte su conciencia. Hoy día, pues, no actúa a contrapelo de la moral objetiva, porque la moral objetiva le da vía libre para practicarlo. Yo creo que sí, sostiene el filósofo italiano Michel Sciacca en su libro Muerte e Inmortalidad, que no necesariamente lo que está contra las costumbres está contra la moral. También Kant fue de la misma opinión. Alguien puede ser un buen ciudadano, decía el filósofo de Königsberg, observando en sus acciones la rectitud jurídica, la moral objetiva, sin ser por ello un hombre virtuoso. Esto hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a actuar, ¿no? Que no todas las leyes, lo que establecen las leyes, que es la moral objetiva, se identifica con la moral subjetiva, con la conciencia. Por eso dije en un principio que la base de la bioética actual es la autonomía. Entonces hay que respetar la autonomía, y precisamente en eso se basó la sentencia del doctor Carlos Gaviria Díaz. Vuelvo a centrar mi meditación en el enfermo, dueño de su capacidad de raciocinio, de reflexión, poseedor de autonomía, para quien la ciencia médica agotó sus reservas y el curso de su enfermedad, mortal por necesidad, se presagia prolongado y tormentoso. Ese individuo desahuciado, consciente de que vivir no es solo existir, sino existir con posibilidades de vivir dignamente, de poder autorrealizarse, acude entonces a su médico para implorar ayuda efectiva. Siendo la relación médico-paciente un asunto confidencial, en el cual el facultativo es a la vez amigo,
permite que el enfermo encuentre en éste a la persona indicada para solicitarle que abra la puerta por donde pase la muerte contenida. Esta situación que acabo de relatar fue la que vivieron los médicos antes de que se aprobara la eutanasia en Colombia. Actuaron en silencio. Era el médico y el paciente. El paciente consideraba a su médico su amigo. Le confiaba la necesidad, la urgencia que tenía de morir. Y el médico, en un acto de comprensión, de humanitarismo, son los casos que cité, el de Machur, como Freud, y el de nuestro anestesiólogo, que él lo confesó, aplicó la eutanasia a una cuñada, a varios otros familiares, que casos ya terminales, pero en aquella época se hacía en silencio. En su momento, aprobada la sentencia 239, pues hubo muchos foros, muchas reuniones para escuchar a los médicos y a los abogados. En varios foros participé con la presencia de Carlos Gaviria Díaz, pues él defendía su tesis, y yo todavía tenía duda en ese momento sobre la real validez de la autorización a los médicos para que practicaran la eutanasia. Yo decía que con esa autorización la sociedad iba a perder la confianza en sus médicos, y me remitía a lo que pasó en Grecia hace 20 siglos, que los médicos tuvieron que jurar que no los vamos a matar, pero si la ley les da autorización para matar, la sociedad, lógicamente, que le va a coger desconfianza a los médicos. Yo sostenía esa tesis en ese momento y decía que mejor hubiera sido haber dejado las cosas como estaban, que la eutanasia se venía practicando siempre, inmemorialmente, sin todo este papeleo del Ministerio de Salud, porque es un problema. Hoy día, a pesar de que lo han simplificado, acudir a la eutanasia es un dolor de cabeza, sin saber si la van a autorizar o no. Bien, voy a poner fin a mi intervención citando una frase del maestro, el gran poeta Guillermo Valencia, pronunciada durante el homenaje póstumo que se le rindiera al profesor Juan Evangelista Manrique, de quien hizo mención el doctor Franco, ese extraordinario médico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Extraordinario médico, conozco bien su biografía, fue presidente de esta academia. Y en el homenaje póstumo que se le hizo, el maestro Valencia, después de haber hecho el elogio de la vida de Juan Evangelista Manrique, terminó con esta frase: qué grande, qué potente, qué terrífica es la misión del médico. Muchas gracias.